Filosofía en el Ómnibus. La columna de pensamiento del profesor Damián Mosso. Tenemos el orgullo de anunciar el profesor Damián Mosso, con quien vamos a estar conversando. Va a tener una columna con Damián, Filosofía en el Ómnibus, la columna de pensamiento con el profesor Damián Mosso. Y la verdad que en estos días donde el pensamiento parece que hasta se está queriendo dejar de lado para las mentes sean cada vez más dominables, y en la educación pública se hacen reformas justamente en contra de eso para formar solamente personas que estén al servicio del mercado, nos pareció esencial que nuestra radio y tener la oportunidad de contar contigo, Damián, para justamente ayudarnos a pensar un poquito más y que la filosofía tenga su lugar en la clase radio. Así que bienvenido, Damián, y muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Agradezco en primer lugar tu presentación. La verdad que tengo que agradecer a la clase radio, a esta radio que pertenece a los compañeros sindicalizados de Adeón Maldonado y al programa en concreto y a este espacio, el Ómnibus, en la clase radio. Bueno, entonces nos adentramos, Federico, ya en esta cuestión. En primer lugar, cuando tú haces referencia a Foucault, vamos a intentar que esto sea lo más didáctico posible, porque tenemos que partir de la base de que puede haber personas escuchándonos en este momento que nunca hablaron, nunca escucharon hablar de Michel y de la cuestión política del poder. Entonces, hagamos una cosa que sea lo más amplia y tratar de respetar ese principio que para mí es extremadamente valioso desde el punto de vista pedagógico, que es ir de lo más simple a lo más complejo, que creo que es la única forma en la que podemos llegar a entender algunas cuestiones. La filosofía no es una disciplina que está separada de la realidad. Hay un filósofo español que se llama Ortega y Gasset que dice que la cuestión filosófica tiene que ver con la razón vital, es decir, con la capacidad de razonar que un sujeto tiene al servicio de la vida. Entonces, hagamos una cuestión como que vaya de lo más simple a lo más complejo. ¿Quién fue Michel Foucault? Michel Foucault fue un pensador de origen francés, nació en el año 1926 en París y falleció en el año 1984 también en París. Foucault tuvo una vida muy agitada, muy contradictoria en sí misma, dificultosa. Como todos los sujetos que son profundos en su pensamiento la pasan mal, porque en realidad cuando tú eres consciente de un montón de cosas que ocurren en tu entorno, tiendes a pasarla mal porque te das cuenta de muchas cosas que otros no se dan cuenta o que no han pensado nunca en ellas o las pasan por alto. Fue un filósofo que incursionó en ámbitos como bien distintos, ¿no? Interrelacionados pero diferentes, como la historia, la sociología, la psicología, la sociología, la lingüística. En realidad, como filósofo él siempre fue como muy multifacético, extremadamente polémico, era un individuo al que polemizar le encantaba. Por eso, de hecho, hay en YouTube inclusive entrevistas televisivas hechas a Foucault en donde lo asusaban los periodistas, ¿no? Lo llevaban a ese terreno que a él le encantaba, que era el de la dialéctica, el de la lucha conceptual. En realidad él tenía dos títulos universitarios, había egresado en la Sorbona de la carrera de psicología y también de la carrera de filosofía. Y otro de los datos anecdóticos y no tan anecdóticos con respecto a Foucault es que en el año 1950, como buen intelectual de aquella época, se afilió al Partido Comunista Francés, pero su historia dentro del Partido Comunista Francés fue bastante corta porque se desvinculó rápidamente del partido cuando el partido intentó inmiscuirse en su vida personal. Foucault era homosexual, lo decía sin tapujos, lo manifestaba expresamente en una época en la que ser homosexual aún era extremadamente difícil, todavía lo es hoy, pero en aquella época, a mediados del siglo XX, era mucho más, ¿no? La resistencia, en fin, la discriminación. Y bueno, cuando el partido consideró que no era correcto, que homosexual integrar a las filas del partido, bueno, él decide irse del Partido Comunista Francés. Sin embargo, la impronta marxista dentro de él siempre continuó existiendo. Él tiene dos pensadores en los que apoya toda su concepción filosófica, uno es Marx, el otro es Freud. Y bueno, hablar de Foucault es hablar de un pensador extremadamente complejo que planteó una serie de cuestiones muy muy profundas, de un enorme valor para mi gusto, y yo voy a hacer referencia concretamente en esta introducción a Foucault a tres conceptos que para mí en la filosofía de Foucault son fundamentales. En primer lugar, y esto tiene que ver con lo que tú planteabas, la introducción que planteabas acerca de la relación entre el poder y la vida. El primer concepto que hay fundamental en Foucault, para mi gusto, es el concepto de disciplinamiento. Este concepto, el concepto de disciplinamiento, tiene que ver
estrechamente con la industrialización y el capitalismo como forma de vida y como sistema económico. O sea, lo que piensa Foucault es que hoy el sistema capitalista, para poder funcionar, lo que necesita, lo que precisa son sujetos económicamente productivos, o sea, sujetos que produzcan mucho en el menor tiempo posible. Para eso, dice Foucault, para lograr ese objetivo, tienen que aprender a manejar de manera eficiente el tiempo y el espacio, pero al mismo tiempo tienen que ser dóciles, tienen que ser sujetos obedientes. Entonces, para lograr este objetivo, es decir, que el sistema económico capitalista produzca más en menos tiempo, de manera más eficaz y más eficiente, los sujetos tienen que ser disciplinados, tienen que pasar por un proceso de disciplinamiento a través de lo que Foucault llama instituciones disciplinarias, ¿no? Que son instituciones que existen en todas las sociedades y que utilizan técnicas para disciplinarnos, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de la familia, hablamos, por ejemplo, del sistema escolarizado, ¿no? Por eso cuando la maestra tiene de alguna manera que controlar el comportamiento de los chicos en el jardín, si no se comportan de acuerdo con las normas preestablecidas, que se supone que es lo adecuado, lo dice, bueno, te voy a poner allí en la esquina y te vas a quedar a pensar. Y también, en realidad a los 4 años currícula. tú no piensas nada, porque es una manera simplemente de indicarte que hay determinados comportamientos que se salen de esta cuestión del disciplinamiento y hay que corregir. O sea que este primer concepto es fundamental para Foucault, porque cuando el individuo llegue al mercado de trabajo, ya va a estar disciplinado, ya va a haber estrategias de conducción corporal y de manejo del tiempo y del espacio que tú ya vas a tener incorporadas, ¿no? O sea, hay un tiempo para entrar, un tiempo para salir, la media hora libre, cuando se trabaja no se conversa, no se habla, el individuo no se debe distraer, porque cuando el individuo se distrae no es productivo. Entonces este concepto de disciplinamiento, este fenómeno del disciplinamiento se va incorporando a nuestra vida cotidiana de manera casi imperceptible, pero da tremendos resultados según Foucault. Lo que yo te iba a decir también, que también las currículas, por ejemplo en secundaria, también influyen en eso, en cómo te van moldeando según lo que te quieren enseñar para después obtener el producto que quieran obtener. La famosa reforma educativa que sufrió el Uruguay, que sigue sufriendo, de cómo cambiaron la currícula justamente para obtener un resultado que al mercado le interese. Hablábamos hace un tiempo con ustedes también ahí en la radio acerca de algunas declaraciones que había hecho la ideóloga de esta reforma educativa, porque en realidad el que figuraba en los medios era Robert Silva, pero detrás de esto había gente pensando cosas, ¿no? Y también trayendo modelos importados que se aplican a rajatabla acá después. La ideóloga de esta reforma educativa, desde el punto de vista conceptual, dijo en un momento, habían estado reunidos las autoridades de la educación con los integrantes de las cámaras empresariales, y los integrantes de las cámaras empresariales, o sea, la oligarquía nacional, digámoslo así, les había dicho que no se preocuparan demasiado, que no les enseñaran demasiado, que después el lado de trabajo los iba a moldear. Y es poco esta idea, ¿no? Lo que ocurre es que a través de técnicas de disciplinamiento que tienen que ver con actitudes y también con conceptos que se enseñan, el sistema educativo pasa a estar al servicio del mercado de trabajo y, en definitiva, a los dueños de ese mercado de trabajo, que son siempre la burguesía nacional o internacional. Por eso Foucault, hay una frase muy interesante para mi gusto de Foucault que dice así, mira, la tengo anotadita acá: todo sistema de educación es una forma política de mantener o de modificar la adecuación de los discursos, o sea, lo que se nos dice, con los saberes, es decir, con lo que aprendemos, y con los poderes que implican. Porque acá llegamos a otro concepto que yo quiero resaltar. El primero era el de disciplinamiento, el segundo es el concepto de poder. La idea de Foucault es que vivimos en una sociedad disciplinaria. Entonces, antes, en épocas anteriores, el poder se ejercía de manera explícita, visible, y siempre se sabía quién lo ejercía. O sea que antes del siglo XVIII, XIX, el poder era brutal. Si se ejercía de manera brutal, a través, por ejemplo, de la violencia física, ¿verdad? De manera explícita, digamos, de manera siempre visible. Y además estaba muy claro quiénes tenían el poder. Ahora, eso cambió, dice Foucault. Y esto es uno de los elementos que tenemos que ir incorporando cuando decimos que luchamos por el poder. ¿Qué queremos decir cuando luchamos con el poder? Tenemos que tener claro primero qué es el poder, porque si no, no lo vamos a poder encontrar y conseguir nunca, ¿no? Ahora, dice Foucault, en esta época en la que vivimos, el poder no está localizado en una persona, no lo está. Es mucho más difuso. Se ejerce de manera más sutil a través de las disciplinas escolar, laboral, carcelaria y psiquiátrica. O sea, la idea de Foucault es que hoy el ejercicio, la forma en la que se ejerce el poder ha cambiado
sustancialmente con respecto a épocas anteriores. Ahora es mucho más difuso el poder, es mucho más difícil darnos cuenta dónde está localizado y quién lo representa. Y vamos pasando, todos y cada uno de nosotros, por una serie de disciplinas que se nos van aplicando de manera bastante simbólica, de manera bastante sutil, pero que van increyendo a medida de que el individuo se va resistiendo al ejercicio del poder. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Primero, dice Foucault, pasamos por una disciplina escolar. La escuela es fundamental para que el individuo adquiera un manejo eficiente del tiempo y del espacio. O sea, ya se le va incorporando desde la más tierna infancia al sujeto la idea de que tiene que ser productivo y de que el tiempo está en función de nuestra capacidad productiva. Todo tiempo ocioso es considerado por el sistema capitalista un tiempo perdido. Entonces, cuando el niño en nivel 4 o 5 se para de su mesita y se va a conversar con el compañerito de al lado, porque en realidad es lo que tiene ganas de hacer, la maestra lo reprende, lo corrige y le dice: no te puedes levantar en el momento en el que tú quieras, ni puedes ir a conversar con tus compañeritos en el momento que tú quieras, porque el mensaje es: tú no eres libre, estás sujeto a una serie de normas que van como moldeando tu conducta y tu comportamiento, que es exactamente lo mismo que va a pasar después cuando el individuo ingrese a la segunda forma de disciplinamiento, que es la disciplina laboral. En el trabajo, el individuo vive en función del trabajo y de su capacidad productiva. No puede hacer lo que quiera, hace lo que debe, que no es lo mismo. Si esas dos disciplinas, la escolar y la laboral, fracasan, dice Foucault, porque a veces fracasan, los individuos se caen del sistema, digámoslo así, existe la llamada disciplina carcelaria. ¿Qué es la disciplina carcelaria? Es la aplicación de una serie de medidas para aquellos que en definitiva se salieron del sistema. Lo mismo que ocurre también con la cuarta forma de disciplinamiento, que es la disciplina psiquiátrica. Todo individuo cuyo comportamiento no se amolda a las normas, reglas, principios y parámetros que la sociedad preestablece como adecuadas y correctas, es corregido de alguna forma, reconducido, reeducado, digámoslo así, supuestamente, ¿no?, a través de las disciplinas carcelaria y psiquiátrica. Cosas que sabemos que lamentablemente no existen después, porque tanto tú como yo sabemos que el disciplinamiento carcelario y psiquiátrico tienden a tener al individuo solamente separado de la sociedad, más no hay reeducación. De hecho, por ejemplo, en el Uruguay, el 70% de las personas que caen presas son personas privadas de libertad, reinciden. Fenómeno que deberíamos revertir si queremos de alguna manera mejorar la sociedad, porque lo que la gente tiene que entender, o debería entender, me parece a mí, es que no alcanza con meter a las personas presas, porque cuando salgan, si salen mucho peores de lo que entraron, van a volver a caer en la misma situación y en la misma condición. Y por último, el tercer concepto, estamos repasando conceptos que a mí me parece que son fundamentales para entender la filosofía Foucaultiana, ¿no? Disciplinamiento era el primero, poder el segundo, y el tercero el concepto de saber. ¿Qué es lo que dice Foucault con respecto al concepto de saber? Que hay una relación directa entre saber y poder. Él está convencido, yo comparto esta idea, de que el saber y el poder están íntimamente relacionados. El poder, dice Foucault, genera y permite la producción del saber. Y a su vez, ese saber o ese conocimiento produce y genera a su vez más poder. O sea, para hablarlo en términos más simples, la relación entre poder y saber, o poder y conocimiento, ya que tú planteabas al comienzo hoy de esta audición, ¿no?, la preocupación por la cuestión del conocimiento. Para Foucault, poder y conocimiento van íntimamente entrelazados. El poder genera más conocimiento y el conocimiento genera más poder. Es decir, la lucha hoy se da en el plano de las ideas. Es una batalla cultural casi imperceptible, simbólica la que estamos viviendo, pero que es fundamental. El que tenga el conocimiento tendrá el poder y el que no tenga ese conocimiento lo sufrirá. La clase radio. La voz de los sin voz. Escuchala. Escuchate.